Bienvenidos a un nuevo video, a esta nueva sección al cual le llamo problemas de programación, donde vamos a analizar un poco problemas de lógica y de programación para poder mejorar sus habilidades en términos de encontrar una solución óptima y sobre todo pues que puedan practicar temas de lógica combinado con programación, que es mucho a veces lo que nos encontramos en entrevistas de trabajo en empresas que se dedican a la tecnología. Entonces vamos a ver, el problema de esta ocasión se llama encontrar el número faltante y ahorita vamos a ver en qué consiste. Lo que nos piden es crear un programa para poder encontrar el número faltante de entre un arreglo del número del 1 al 100. Ahora realmente no tiene que ser del 1 al 100, podría ser del 1 al 50, o del 1 al 10, del 1 al 30, del 1 al 1 millón. El tema es que sea un arreglo de números consecutivos, es decir, que vaya del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sucesivamente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí vemos que tengo un arreglo del 1 al 100. Pero podemos ver desde el inicio que tenemos 1, 2, 3 y falta el 4, se salta el 5, 6 y a partir de ahí los demás valores son consecutivos. Entonces nosotros diríamos que nuestra programita tendría que devolver el valor de 4 porque es el valor que falta en este arreglo. Entonces vamos a empezar analizando, digamos, cómo sería la solución óptima. Y por solución no óptima no me refiero a que no funcione, sino a que no es tan eficiente como la solución más eficiente o la que tiene la mejor solución para este problema. Entonces, si yo pensara en una solución óptima, algo bastante rápido, pensaría, pues voy a, entonces, para solucionar este problema, imagínense que tengo mi arreglo del 1 al 100 y falta un número. Lo que yo pensaría es, pues bueno, primero voy a sumar todos los números del 1 al 100, ¿no? De 1 hasta n, y voy a guardar el valor en una variable a lo mejor que se llama esperado. Entonces voy a guardar en esperado la suma de todos esos valores, porque sé que el esperado, la suma del 1 al 100, digamos, es fija. Ese es contra lo que voy a comparar el arreglo que está faltando o el valor que está faltando en el arreglo. Ahora necesito otro ciclo en donde igual voy a hacer que mi arreglo vaya hasta n, pero sería mejor hasta n-1, porque ya sé que mi arreglo, a pesar de que tiene números del 1 al 100, como falta 1, entonces no tiene 100 valores, tiene 99. Por eso le estoy poniendo n-1. Y después voy a hacer lo mismo, es decir, voy a crear una variable que se llame actual, en donde voy a almacenar la suma de los valores que tiene mi arreglo. ¿Por qué? Porque con el esperado y el actual yo puedo crear otra variable, o el resultado sería el esperado menos actual, dado que si solo falta un número, pues yo podría suponer que esa diferencia entre el esperado y el actual es la cantidad que falta por sumar para que dé lo mismo que el esperado. Entonces esta es la forma no óptima, y les digo, no es no óptima porque esté mal, sino esto funciona. El problema es que podemos simplificar la cantidad de operaciones que se tienen que hacer para resolver este problema. Vamos a empezar por el tema de la suma de los números. Entonces lo que tenemos que hacer es pues sumar, es decir, 1 más 2 es igual a 3. Si nos dicen que es la suma del 1 al 3, sumamos 1, 2 más 3. Si nos dijeran que necesitamos la suma del 1 al 4, sumamos 1, 2, 3 más 4, que es igual a 10, y así sucesivamente, por ejemplo, hasta el 5. Entonces ya hay una fórmula para sumar una serie de números consecutivos que más o menos representa así. Imagínense que voy a tomar como referencia este 5. Entonces yo diría el número máximo de números que quiero sumar es 5. Este igual es 5. Le voy a agregar un 1. Esto va a ser igual a 30. Y si se fijan, cuando lo divido entre 2, obtengo el mismo resultado de aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Entonces, si representamos esta operación a nivel de fórmula,
pues vamos a tener que tengo n por n más 1 sobre 2 es igual a la suma. Entonces, esta ya es una fórmula matemática que me ayude a obtener la suma de números consecutivos del 1 hasta n, sin tener que hacer una operación como un ciclo o hacer operaciones de forma de que tenga que ir sumando progresivamente cada uno de los números. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, la suma del 1 al 100? Vemos que la suma del 1 al 100 es 100 por 100 más 1 sobre 2 son 5050. Entonces, al menos ya podemos simplificar ese primer ciclo para, en vez de crear el programita con un for que me sume los números de 1 hasta n, ya puedo aplicar esta expresión, lo cual simplifica mucho tiempo de cómputo. Ahora sí vamos a trabajar la solución óptima. Yo voy a declarar una función que se llama número faltante, en donde yo pida un arreglo y n, que es el número máximo que queremos sumar. Es decir, aquí yo puedo decir que 100, quiero hacer la suma del 1 al 100 y encontrar algún valor que falte dentro de ese arreglo. Voy a crear de nuevo mi variable de esperado, pero ahora en vez de hacer un ciclo voy a aplicar la fórmula, es decir, n por n más 1 sobre 2, el cual me va a dar la suma de los números consecutivos hasta n. Y por último, pues voy a aplicar el segundo ciclo, en donde ahora sí, yo voy a navegar desde el valor 1 hasta el valor n-1. Recuerden que es n-1 porque si falta un valor en mi arreglo, eso quiere decir que a n le vamos a quitar un valor. Si tuviéramos un arreglo del 1 al 10, son 10 espacios, pero le falta un valor a mi arreglo, el esperado sería 10, pero aquí en este ciclo sería 10 menos 1, 9, pues porque falta un valor. ¿Ok? Entonces dentro de mi ciclo yo voy a igual utilizar mi variable actual y voy a sumar cada uno de los valores que hay dentro de mi arreglo para finalmente sobre una última variable faltante hacer la resta de esperado menos actual, y eso me va a regresar el número faltante dentro de un arreglo en una operación mucho más óptima. Ahora, ese resuelve el problema, pero vamos a pensar un poco más allá. ¿Qué pasa si hay más de un valor faltante? Es decir, vamos a ver con un ejemplo. Imagínense que yo tengo este arreglo que va del 1 al 10, pero si se dan cuenta no hay 10 números, 3, 4, 5, 6, 7, hay 8 números y me piden hacer un programa que me devuelva los números faltantes dentro de este arreglo. Entonces yo puedo notar que los números que faltan son el 3 y el 7. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? No podemos utilizar la misma lógica del programita anterior, pues porque si nosotros lo aplicamos, no nos va a salir que faltan dos números, sino nos diría que falta la suma de estos dos números, que sería 10. Entonces, el mejor enfoque para poder solucionar este problema es utilizar otro arreglo que nos ayude a mapear los elementos que están y los que no están. Entonces, yo lo que haría es crear un arreglo temporal del tamaño n. Es decir, por ejemplo, si mi arreglo va del 1 al 10, yo crearía 10 espacios en mi arreglo. Aquí están los índices. Y lo que haría sería mapear si existe el valor o no en el arreglo y marcarlo en el arreglo temporal. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí yo estoy diciendo que el 1 y el 2 existe. Entonces voy a marcar en la casilla 1 y 2 un 1. En el número 3 no existe, entonces voy a marcar en la tercera casilla un 0, de que no existe el valor. Así vamos a hacer sucesivamente. Cuando lleguemos al número 7, voy a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7. La casilla número 7 no tiene un valor, o no existe más bien en este arreglo, entonces le voy a poner un 0.
y todos los demás valores van a ser 1. Entonces fíjense que este arreglo me va a simplificar la operación de estar buscando uno por uno, porque ya solamente mapeo la posición de estos elementos, y aquellos que no tengan un 1 es porque pues en este arreglo no existen. Entonces aquí abajito estoy poniendo los índices. Recuerden, este es el índice y esta es la posición. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que una vez que tengamos este arreglo temporal, voy a crear, digamos, otro arreglo de respuesta en donde yo voy a especificar cuáles son los valores que no existen en el arreglo original, que sería entonces la posición 2 y la posición 6, que al fin de cuentas sería el 3 y el 7. Entonces vamos a configurar una nueva función que se llame números faltantes, en donde recibo igual un arreglo y n expresa la suma del número al que yo quiero sumar, es decir, del 1 al 10, del 1 al 15, este es 10, 15, etcétera. Voy a crear un nuevo arreglo de tamaño n, aquí. ¿Por qué de tamaño n? Pues porque si yo estoy diciendo que el arreglo va del 1 al 100, necesito tener los 100 espacios o las 100 casillas de mi arreglo para poder mapear en dónde está haciendo falta el número. Tengo otro arreglo que es el que va a ser de respuesta, en donde yo voy aquí a colocar los números que hagan falta en el arreglo original. Y vamos a empezar. Entonces voy a hacer un ciclo de i es igual a 0 hasta n es igual a 1. ¿Por qué desde 0 hasta n menos 1? Porque pues porque aquí voy a analizar los índices de mi arreglo. Entonces recuerden que como nuestros índices empiezan a partir de 0, pues el índice máximo de un arreglo va a ser n-1. Ok, entonces después esta es la operación crucial de nuestra solución. Este temporal, recuerden, si nosotros tomamos como ejemplo, vamos a escribir por aquí. Si tomamos como ejemplo que n es igual a 10, aquí n-1, esto es igual a 9, y entonces temp es igual a un arreglo de 9 casillitas, perdón, de 10. Hay 10 casillas aquí en mi variable de temp. Entonces aquí en esta operación yo lo que le estoy diciendo es quiero meter, bueno, vamos a empezar desde adentro hacia afuera para que sea más fácil. Arreglo en la posición de i, arreglo en la posición de i cuando i es 0, por ejemplo, pues va a ser 1. Recuerden, en el arreglo de muestra, el que faltaba, si no me equivoco, era el 3. Entonces tenemos el primer valor, que es 1. Y después voy a meter en temp la posición de esta solución, que es 1. Y le estoy quitando menos 1, porque recuerden que nuestros índices empiezan en 0. Entonces si yo lo dejara así, diría que en la posición 1 hay 1, cuando en realidad estoy dejando la posición 0 vacío. Por eso le pongo a esto aquí menos 1 para que sea 0. Y entonces esto se transforme en un 0. Entonces temp en la posición 0 va a ser igual a 1. Entonces con esto les estoy diciendo que se va a mapear la posición del arreglo, la posición del valor del arreglo en mi arreglo temporal. Ok, entonces les estoy poniendo 1 porque ahora ya mi arreglo va a tener todas las 10 casillas. Si aquí dibujo,
tiene 10 casillas. Vamos a ver que 3 y 7, aquí va a haber un 1, un 1, un 0, un 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1 y 1. Entonces así queda mi arreglo temp. Voy a hacer otro for en donde ahora voy a validar si en mi arreglo temp, en la posición i, que va desde 0 hasta n-1, igual, nada más calculando que va de 0 a 9 en el número de índices. Si esto es igual a, es diferente de 1, entonces yo voy a agregar estos valores a un arreglo, a mi arreglo de faltantes. Entonces le pongo faltantes.push y le pongo más 1. ¿Por qué le pongo más 1? Pues porque aquí, como estoy validando por la posición, aquí me va a devolver el 2 y aquí el 6. Entonces me hace falta sumarle un valor para que esto se transforme en 3 y esto en 7. Y con eso terminamos la lógica de mi problema de programación. Ahora, ¿cómo se ve esto a nivel de código? Yo puedo ir y, por ejemplo, utilizar JavaScript para hacerlo mucho más fácil. Aquí tengo dos arreglos que voy a utilizar para mis dos funciones que les comenté. Tengo console.log para imprimir los resultados. Entonces aquí tengo mi función de número faltante, en donde aplico la fórmula para la serie y donde hago un for o un recorrido desde 0 hasta n-1, sumo, digamos, los valores actuales y regreso la resta del esperado menos el actual. Esa es la primera operación. La segunda operación es este de números faltantes, en donde igual tengo mi variable temp, que es un nuevo arreglo con n espacios. Tengo mi faltantes, que es un arreglo vacío. Tengo mi for, el cual le voy a asignar a temp en las posiciones de arreglo de i-1, 1, 1, para entonces volver a validar con otro for que si las casillas de temp son diferentes de 1, las agregue dentro de mi arreglo de faltantes.push con el i más 1, porque recuerden que este i es la posición, no el valor de la casilla. Entonces con eso regreso a faltantes y el resultado de eso es algo como lo que tenemos aquí. Aquí voy a abrir mi página, voy a abrir mi consola. Entonces yo puedo ver dos resultados. El primero es un 3 y el siguiente es un arreglo que tiene un 3 y un 7. Vamos a regresar a nuestro programa. Estos arreglos, el primero, números, es un arreglo del 1 hasta el 10, en donde falta el valor 3. De hecho, podemos, por ejemplo, ponerle el 3 y quitar el 6 para ver que está funcionando. Y aquí en números 2 es el que utilizo para números faltantes. Entonces yo aquí tengo igual del 1 al 10, pero aquí falta el 3 y el 7. Vamos a quitar el 4 y el 9. Vamos a quitar el 9. Entonces aquí van a faltar el 4 y el 9 y aquí va a faltar el 6. Si nosotros nos regresamos, nada más déjame arreglar aquí porque como le volví a incrementar, aquí debería en vez de ser 5, 10 porque son del 1 hasta el 10 los números. Ok, entonces vamos a ir aquí, vamos a actualizar y podemos ver, aquí ya me sale 6, 4 y 9, que son los valores que me hacen falta. Aquí está el 6, aquí el 4 y aquí el 9. Y es así como solucionamos este primer problema para encontrar el número faltante o los números faltantes de acuerdo a la solución más óptima para resolver este problema. Espero les haya gustado este video. Si les gustaría ver más problemas más difíciles, cómo lo resolvemos a través de programación o cómo utilizamos la lógica para ir a encontrar la mejor solución, no duden en dejármelo aquí en los comentarios. Si les gustó el video, denle like.
suscríbanse al canal para ver más videos y si no hay nada más, nos vemos la próxima.